Hola mis queridos psiconautas. ¿Listos para otro viaje alucinante por las profundidades de la mente humana? Abróchense los cinturones porque hoy nos metemos con dos pesos pesados de la psicología. Gordon Allport, Ah, el y yankee. el yanqui que se la jugó por la individualidad, y Abraham Maslow, el gurú de la autorrealización. Vos decís que vamos a terminar esta charla sabiendo quiénes somos en realidad. ¿Quién sabe? Ojalá, porque yo ya no sé ni qué día es. Bueno, Mejor empecemos con Allport, a ver si nos ilumina un poco. Ya, me parece bien. Allport, este tipo era un renegado. Renegado, ¿no? Decía que cada persona es un universo, ¿entendés? Mm. Que no podemos andar generalizando como si fuéramos todos clones salidos de una fábrica de idiotas. Tienes razón. A Allport no le cerraba eso de buscar leyes universales que expliquen el comportamiento humano como si fuéramos ratas de laboratorio. Raza del laboratorio. Para él, la psicología tenía que enfocarse en lo particular, En lo particular. en lo que nos hace únicos a cada uno. Claro, como si cada uno tuviera su propio manual de instrucciones, ¿no? ¿Y qué onda con eso de la autonomía funcional? Autonomía funcional. Suena a que nuestros deseos se van de joda sin avisar. No, no exactamente. La autonomía funcional implica que las motivaciones que tenemos de adultos Ajá. no están necesariamente atadas a nuestra infancia, a los traumas o complejos que hayamos tenido. Traumas. Lo que nos mueve hoy no está definido por la cagada que nos mandamos de chicos, Cagada. sino por nuestras metas y deseos actuales. Una fitara posear. Ah, O sea que para Allport la personalidad no queda grabada a fuego en la infancia, como decía el viejito Freud. y exactamente, Allport le daba mucha importancia al presente y al futuro. Decía que la personalidad se va transformando con el tiempo, Con el tiempo. con las experiencias que vivimos, con las elecciones que hacemos. Interesante. O sea que siempre hay chance de cambiar, de mejorar, de mandarse cagadas nuevas, ¿no? Ja, ja, ja. Sí, digamos que Allport era un poco más optimista que Freud en ese sentido. Creía que el ser humano tiene una gran capacidad para cambiar, para crecer, para reinventarse. Bueno, y hablando de reinventarse, ¿qué me contás de Maslow, el que nos vendió la moto de la autorrealización? ¿Era un vendehumo o la tenía clara? Maslow, a ver. Era un soñador, sin duda. Creía que todos tenemos un potencial enorme que podemos desarrollar. Lo comparaba con una plantita Una plantita. que necesita las condiciones adecuadas para crecer y florecer. O sea que para Maslow todos tenemos una plantita mágica adentro que, si le damos lo que necesita, se convierte en un pino gigante, así. Bueno, no tan literal, Maslow planteaba una jerarquía de necesidades Jerarquía de necesidades desde las básicas, básicas. como comer, dormir, tener sexo, Sexo. hasta las más elevadas, como la autorrealización. Decía que para llegar a la cima de la pirámide, A la cima. primero hay que satisfacer las necesidades de la base. ¿Y qué onda con la autorrealización? Es como un estado nirvana donde te rascas las bolas todo el día y te haces trencitas en el pelo. No, para nada. Para Maslow creía que la autorrealización implicaba desarrollar al máximo nuestro potencial. Nuestro potencial. Buscar la verdad, la bondad, la belleza, la creatividad. Un quilombo importante. Un quilombo. Sí. O sea que para llegar a la cima de la pirámide hay que laburar bastante. Qué bajón. Y estos dos capos, Allport y Maslow, coincidían en algo o estaban peleados como perros callejeros. Bueno, tenían sus puntos de encuentro y desencuentro. Ambos eran humanistas, creían en la bondad fundamental del ser humano y en su capacidad de crecimiento. Rechazaban las teorías deterministas, Teorías deterministas. esas que dicen que somos títeres del destino. ¿Y en qué no se ponían de acuerdo? Se agarraban a las piñas en los congresos de psicología. Que jeja no tan así. Digamos que Maslow se centraba más en la motivación, En la motivación. en las fuerzas que nos impulsan a actuar, mientras que Allport se enfocaba en la estructura de la personalidad, en los rasgos que nos hacen únicos. O sea que Maslow era más de los por qué y Allport de los cómo. ¿Algo así? Maslow buscaba entender qué nos mueve, cuáles son los motores de la conducta humana. ¿Cuál motores? Mientras que Allport se dedicaba a clasificar y describir la personalidad, a entender cómo se arma esa estructura única que es cada individuo. Che, y hablando de individualidad, viste que Allport usaba un caso real en uno de sus libros para ilustrar sus ideas. Un caso real. Si me contaste de Jenny, Ah, sí. esa mina que le escapaba a la normalidad como si fuera la peste. Esa misma. Ok. Northbard la analiza con lupa para mostrarnos cómo la personalidad se va tejiendo con hilos de experiencias, En decisiones decisiones. y un poco de locura también, ¿no? Locura. Allport no le cerraba eso de encasillar a la gente en categorías rígidas. Jenny era un buen ejemplo de eso. Un buen ejemplo. Una mina compleja, contradictoria, que no encajaba en los moldes tradicionales de la psicología. Bueno, a ver. Contale un poco a la audiencia quién carajo era Jenny y por qué Allport se copó tanto con ella. Jenny era una mujer de 30 y pico de años soltera. Soltera.
Con un trabajo estable como telefonista sin familia propia, aparentemente una vida bastante normal. Sí, pero por lo que me contaste, la mina tenía sus quilombos, ¿no? Tenía lo suyo, sí. Alport describe a Jenny como una persona con una fuerte tendencia a la introspección, A la introspección. a la autocrítica, con una visión bastante pesimista de sí misma y del mundo en general. O sea, que era una amargada de primera. No, no era tan así. Jenny era una persona muy inteligente con una gran capacidad de análisis y de observación, pero su vida interior era bastante tormentosa, Tormentosa. llena de dudas, de miedos, de inseguridades. ¿Y por qué Alport creía que Jenny era un buen ejemplo para ilustrar sus teorías? Bueno, porque Jenny era la prueba viviente de que la personalidad es algo complejo, dinámico, que se va construyendo a lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Alport la describe como una persona con una filosofía unificadora de la vida, Una filosofía unificadora. que la guiaba en sus decisiones y acciones. O sea que, a pesar de sus mambos, Jenny tenía una brújula interna que le marcaba el rumbo. Exactamente. Y esa brújula. Esa brújula. Esa filosofía de vida no era algo que ella hubiera heredado o que le hubieran impuesto, sino algo que había ido construyendo a lo largo de su experiencia a partir de sus propias elecciones y reflexiones. Mira vos. Y a pesar de eso, la mina no era un modelo de salud mental, ¿no? No para nada. Alport la describe como una persona neurótica con tendencias a la inadaptación. Inadaptación. Pero lo interesante es que Alport no la juzga, No la juzga. no la patologiza. No la patologiza. La ve como un ser humano complejo con sus luces y sus sombras y trata de entender cómo se fue tejiendo esa personalidad tan particular. Maslow estaba obsesionado con entender qué carajo nos mueve, cuáles son las fuerzas que impulsan la conducta humana. ¿Y a qué conclusión llegó? Descubrió la fórmula mágica de la motivación. Maslow no creía en fórmulas mágicas, pero sí en una jerarquía de necesidades y en nuestro comportamiento. Decía que todos tenemos necesidades básicas, como la necesidad de comida, de seguridad, de pertenencia, de amor. Las necesidades básicas, esas que te hacen mover el culo para no morirte de hambre o de soledad. Exacto. Y Maslow decía que una vez que esas necesidades básicas están satisfechas, aparecen otras más elevadas, Las elevadas. como la necesidad de estima de autorrealización, de trascendencia. Esas son las necesidades chetas, las que te hacen pensar en el sentido de la vida mientras te rascas la panza. Jajaja, algo así. Maslow decía que la autorrealización, esa búsqueda de nuestro máximo potencial, era como la frutilla del postre, algo que solo se alcanza cuando ya tenemos lo demás. O sea que primero hay que tener la panza llena y el corazón contento para después ponerse a filosofar sobre el universo, ¿no? Exacto. Y esa jerarquía de necesidades, esa pirámide que Maslow dibujó, se hizo famosa en todo el mundo. Che. Ya todo esto, esos dos capos, Alport y Maslow, se conocían. ¿Eran amigos o se tiraban con municiones gruesas en los congresos de psicología? Bueno, digamos que no eran los mejores amigos, pero se respetaban mutuamente. Alport era un poco más tradicional, más apegado a la metodología científica. Hay metodología científica. Mientras que Maslow era más rebelde, más especulativo, más interesado en la experiencia subjetiva. O sea que Alport era el científico serio y Maslow el artista bohemio de la psicología. Jajaja, algo así. Alport se dedicaba a clasificar y describir la personalidad, a buscar patrones y regularidades en la conducta humana. Regularidades. Mientras que Maslow se enfocaba en el potencial humano, en la creatividad, en la búsqueda de sentido. ¿Y cuál de los dos tenía razón? Esa es la pregunta al millón, ¿no? La verdad es que ambos tenían parte de razón. La personalidad es algo complejo. Tiene componentes biológicos, Sociales, sociales, culturales. existenciales. No hay una sola teoría que pueda explicarlo todo. Che, y a todo esto, ¿qué pensaban estos dos capos sobre la normalidad y la normalidad? ¿Eran tan estrictos como el viejo Freud o tenían una visión más relajada? Bueno, esa es una pregunta interesante. Empezamos con Alport. Él decía que la normalidad no es un estado absoluto. No es un estado absoluto, sino que varía según la cultura, el contexto social, la época histórica. O sea que lo que es normal en Buenos Aires puede ser una locura en un pueblito perdido de la Patagonia. Exacto. Alport criticaba la tendencia de la psicología tradicional a patologizar cualquier comportamiento que se saliera de la norma. Decía que hay que tener en cuenta la individualidad de cada persona, Sí. su historia, su contexto, antes de etiquetarla como normal o anormal. O sea que para Alport lo importante no era encajar en un molde preestablecido, sino encontrar nuestro propio camino, nuestra propia forma de ser en el mundo. Exactamente. Alport creía que la salud mental no se trata de ser normal, sino de ser auténtico, de vivir en armonía con nuestros propios valores y deseos. Me gusta la idea. Y Maslow,
¿Qué pensaba sobre la normalidad? Creía que solo los autorrealizados estaban en la pomada. Maslow tenía una visión un poco más utópica de la naturaleza humana. Creía que todos tenemos un potencial innato para la bondad, la creatividad, la autorrealización. O sea que para Maslow, la normalidad era como un estado de bloqueo, Un estado de bloqueo. una especie de freno de mano que nos impide desarrollar todo nuestro potencial. Exacto. Maslow pensaba que las personas que se quedaban atascadas en las necesidades básicas Atascadas en la búsqueda de seguridad, de pertenencia, no podían acceder a las necesidades más elevadas. a la autorrealización. O sea que para Maslow la neurosis era como una especie de cárcel que nos impide volar alto, ¿no? Algo así, Maslow veía la autorrealización como un proceso de liberación, De liberación. de expansión de la conciencia, de encuentro con nuestro verdadero ser. Che, y a todo esto, ¿qué pensaban estos dos capos sobre las mujeres? ¿Las veían como seres inferiores o les reconocían su lugarcito en el mundo? Bueno, esa es una pregunta que daría para un programa entero. Digamos que Allport y Maslow eran hombres de su época con sus limitaciones y prejuicios, pero a diferencia de otros psicólogos de su tiempo, ambos reconocían la importancia de la experiencia subjetiva de las mujeres, su capacidad para la introspección, para el amor. O sea que no eran unos machirulos recalcitrantes, Claro. pero tampoco eran unos feministas avant-garde. Ajá, exacto, estaban en un punto intermedio, O digamos. sea, y hablando de puntos intermedios, ¿no era eso lo que planteaba Maslow con su jerarquía de necesidades? Sí, además lo decía que el camino hacia la autorrealización no era lineal, sino que implicaba un proceso de ascenso y descenso por la pirámide de necesidades. O sea, que podías estar en la cima, disfrutando de la vista panorámica, y de repente caerte de culo al sótano buscando un plato de comida caliente. Jaja, sí, algo así. Maslow reconocía que la vida no era un camino de rosas, que había momentos de crisis, retroceso, necesidad de volver a lo básico. O sea, que la autorrealización no era un estado permanente. Sino un proceso dinámico en constante movimiento. Exactamente. Y Maslow creía que esas caídas, esos momentos de crisis no eran necesariamente algo negativo, sino que podían ser oportunidades para aprender, crecer. Para fortalecernos. Qué buena onda. O sea, para Maslow la vida era como una montaña rusa, con sus subidas, sus bajadas, sus curvas cerradas, pero siempre con la posibilidad de disfrutar del viaje. Exactamente. Y creo que esa es una buena metáfora para entender la vida. Sí, y hablando de metáforas, ¿te acuerdas de la que usaba Allport para describir la personalidad? La de la propium, Ah, sí. esa misma. ¿Qué onda con la propium? Me suena a un conjuro mágico. Jajaja, no es un conjuro, pero sí es un concepto clave en la teoría de Allport. La propium es la esencia del yo. El núcleo de la personalidad, aquello que nos hace únicos e irrepetibles. O sea que la propium es como la huella digital de la personalidad, ¿no? Es la combinación única de rasgos, valores, experiencias que nos define como individuos. ¿Y cómo se forma la propium? ¿Viene de fábrica o se va cocinando a fuego lento? Para Allport, la propium se va desarrollando a lo largo de la vida a través de un proceso de 7 etapas. 7 etapas. ¿Parece un curso de autoayuda? ¿Cuáles son esas etapas? Bueno, la primera etapa es la del sentido corporal que se da en los primeros años de vida. Cuando el niño empieza a tomar conciencia de su propio cuerpo, de sus límites físicos. Es cuando el bebé descubre que tiene manos y que puede metérselas en la boca. Ajá, exacto. La segunda etapa es la de la identidad propia, Identidad propia. que se da alrededor de los 2 años cuando el niño empieza a reconocerse como un ser individual separado de su madre. Es cuando el nene dice yo por primera vez y te empieza a mandar a la mierda. Ja, algo así. La tercera etapa es la de la autoestima, que se da entre los 3 y los 4 años, cuando el niño empieza a desarrollar un sentido de valor propio a partir del reconocimiento de sus logros y habilidades. Es cuando el nene te pinta un cuadro abstracto y te exige que lo cuelgues en la heladera. Jaja, sí, algo así. La cuarta etapa es la de la extensión del yo, que se da entre los 4 y los 6 años, cuando el niño empieza a ampliar su mundo e interesarse por cosas que están más allá de sí mismo, como los juguetes, los amigos, la escuela. Es cuando el nene empieza a pedirte que le compres todos los muñecos que ve en la tele. Jaja, sí, algo así. La quinta etapa es la de la imagen de sí mismo, que se da durante la niñez, cuando el niño empieza a construir una imagen mental de sí mismo a partir de las expectativas de los demás y de sus propias experiencias. Es cuando el nene se mira al espejo y se pregunta si es lindo o feo. Jajaja, sí, algo así. La sexta etapa es la de la racionalidad que se da en la adolescencia, cuando el joven empieza a desarrollar su capacidad de pensar de forma abstracta, de analizar y resolver problemas. Es cuando el pendejo se cree que se las sabe todas y te quiere dar lecciones de vida. Ajá, sí, algo así. Y la séptima etapa, la final, es la de la propium, que se alcanza en la adultez,
Cuando la persona logra integrar todas las etapas anteriores en una unidad coherente, en un sentido de propósito y dirección en la vida. O sea que la apropium es como el rompecabezas de la personalidad que se va armando pieza por pieza a lo largo de la vida. Exacto. Y Alport decía que la apropium es algo dinámico que está en constante evolución, que nunca se termina de formar del todo. ¡Qué interesante! O sea que la personalidad no es algo estático, No. sino que está en permanente cambio, Sí, en constante movimiento. exactamente. Y creo que eso es algo que nos da esperanza porque significa que siempre hay posibilidad de cambio, de crecimiento, de transformación. Es fascinante como Alport nos plantea que la personalidad es un proceso constante de cambio y desarrollo. Sí, me quedé pensando en eso de la apropium. Ah, sí. ¿No te parece una idea recopada? Como que todos tenemos este núcleo único que nos define, pero que al mismo tiempo se va transformando a lo largo de la vida. Totalmente. Y Alport no se quedó solo en la teoría, ¿viste? Usa el caso de Jenny para ilustrar cómo funciona esto en la práctica. Sí, esa mina era un personaje. Por un lado tenía una vida re normal, laburaba como telefonista, no tenía familia, Ah. pero por otro lado era una introspectiva de mierda, llena de dudas e inseguridades. ¿Cómo se explica eso? Bueno, ahí es donde entra la genialidad de Alport. Él no se limita a etiquetar a Jenny como neurótica o inadaptada, sino que se toma el laburo de entender su historia, sus experiencias, sus motivaciones. Y descubre que a pesar de sus quilombos, Jenny tenía una filosofía unificadora de la vida que le daba sentido a su existencia. O sea que la mina, a pesar de ser un quilombo andante, tenía una brújula interna que la guiaba. Exacto. Y esa brújula no era algo que le hubieran impuesto, sino algo que ella misma había ido construyendo a lo largo de su vida. Miraos. ¿Y qué decía Alport sobre la normalidad en general? ¿Era tan estricto como el viejo Freud o tenía una visión más relajada? Albert era bastante más piola que Freud en ese sentido. Decía que la normalidad no es un estado absoluto, sino que varía según la cultura, el contexto, la época. Lo que es normal en Palermo puede ser una locura en Santiago del Estero, ¿me entendés? Claro, como que no hay una única receta para la normalidad. Exacto. Para Alport Treut, lo importante no era encajar en un molde preestablecido, sino encontrar nuestro propio camino, nuestra propia forma de ser en el mundo. Me gusta la idea. Y Maslow, ¿qué pensaba sobre la normalidad? ¿Creía que solo los autorrealizados estaban en la pomada? Maslow tenía una visión un poco más utópica de la naturaleza humana. Creía que todos tenemos un potencial innato para la bondad, la creatividad, la autorrealización. O sea que para Maslow la normalidad era como una especie de falla en la Matrix que nos impide ver la realidad tal cual es. Ja, 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 algo así. Maslow pensaba que las personas que se quedaban atrapadas en las necesidades básicas, en la búsqueda de seguridad y pertenencia, no podían acceder a las necesidades más elevadas, como la autorrealización. Entonces, para Maslow, la neurosis era como una especie de prisión que nos impide ser libres. Exacto. Él veía la autorrealización como un proceso de liberación, de expansión de la conciencia, de encuentro con nuestro verdadero ser. Ya, me está haciendo pensar mucho con todo esto. Creo que necesito un Fernet para procesar tanta información. Jaja, me parece una excelente idea. Yo también me prendo. Bueno, vamos a hacer una pausa para recargar las pilas y en un ratito volvemos para seguir con esta zambullida en las profundidades de la mente humana. No se vayan.